came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, David Borg, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Y caballeros, empezando con Dave, ¿ustedes tienen alguna salida? No, hasta el próximo mes. Bien. John, Sí, hermano Swagger, 26 al 28 de abril voy a estar en Coon Rapids, Minnesota, al norte de Minneapolis, como a 30 minutos. ¿a dónde? Coon Dijiste Rapids, Coon Rapids, Coon Rapids. Minnesota. Eso suena como algo del sur de Luisiana. Coon Rapids, Minnesota, al norte de Minneapolis. Vamos a irnos hacia Crossfire Assembly con el pastor Deacon. Si están en esa área, vengan y acompáñenos para el servicio a las 7 p.m., sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Esperando con anticipación estar allá. Primera vez que estaré visitando allí. Estoy esperando con anticipación estar allá. Para más información, llamen al número en pantalla. Esperamos verlos allá. David, Sí, señor, este domingo voy a estar en Eros, Luisiana, una vez más. Domingo en la mañana, solamente a las 10:30 del 14, este próximo fin de semana, Cross of Christ Church con el pastor Jim Green. Si viven en esa área, vengan y acompáñenos también. Del 8 al 10 de mayo voy a estar en Paragould, Arkansas, en Paragould Church of God, de miércoles a viernes a 7 p.m. Vengan y acompáñenos, por favor. quiero decir lo siguiente, hermano. Borg va a ir a Tanzania en unas cuantas semanas ministrando en África. ¡Wow! Y queremos mantenerlo en oración mientras él esté viajando allá. Va a presentar el Evangelio de Cristo y yo anticipo que vaya porque algunas de las personas que están en la iglesia donde yo estuve durante el fin de semana, Cross River Tabernacle, el pastor Michael Chory, queremos ver a todos, agradecer a todos los que estuvieron allí, pero ellos van allá a predicar el Evangelio, así que muy importante eso. ¿Van con usted, David? El hermano Dave Borg y otros hermanos van para África. El pastor Sergi Marumba, el hermano Dan Berg, también, él fue para allá hace varios Sí, recuerdo. varios años y llegó a ministrar, la conexión se volvió a hacer. Vamos a estar haciendo una conferencia de pastores allá y algunas campañas evangelísticas en la noche. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y Lauren? Sí, señor, este fin de semana voy a estar viajando a Garland, Texas. Estaré con el pastor Charles Lincoln en Christ Unveiled Ministries para una serie de servicios, comenzando el sábado a las 10 a.m., de 10 a 12 tendremos sesión de enseñanza, el sábado a las 7, servicio de avivamiento y después 2 servicios el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m., 16:15 en Garland, Texas. Así que si pueden, vengan y acompáñenos. Doctor Watts. Sí, señor, le quiero dar las gracias al pastor Ben Terry y su congregación en First Assembly of God en Quinlan. Este próximo fin de semana tuvimos un servicio maravilloso allá. Queremos darle gracias por su hospitalidad y este próximo domingo o este próximo fin de semana estaré en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 10:30 y 6:30 p.m. y el domingo a las 10 a.m. con el pastor Mike Mounts. Esperando con anticipación estar de vuelta en Cuba y el próximo fin de semana estaré en Lake Charles Full Gospel Temple en Powhatan, Arkansas, viernes a las 7, el sábado a las 10:45 a.m., eso va a ser el sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 10:45 a.m. en esa parte de Arkansas. Y en cada uno de esos servicios también estaré compartiendo información sobre el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. Joseph. 20-21 de abril, en 2 fines de semana, estaré en Independence, Kentucky, acompañando a la iglesia de Family Community Church. Si están en esta área, vengan y acompáñenos. El sábado a las 10 a.m. estaré ministrando en palabra y alabanza. Y el domingo, 4 servicios. Estaré cantando en los primeros 3. Y en el de las 6 p.m. estaré ministrando la palabra, en palabra y en alabanza. Así que vengan y acompáñenos. Empezaremos hoy en el versículo 22, por favor, en el capítulo 5 de Efesios. John, primero que nada, ¿tenemos alguna noticia de Israel?
Sí, un par de cosas, hermano Swagger. Una negociación sucedió en Cairo, Egipto, entre Israel y los palestinos, miembros de la Hamas, y parecía como que hubo un poco de optimismo. Iban a dejar 40 prisioneros por varios cientos del Hamas. Con eso, el Hamas se rehusó a entrar al acuerdo porque sus demandas no se cumplieron. Ellos quieren un cese al fuego permanente, no temporal. Así que la indicación es que no van a estar en ningún tipo de negociaciones con Israel hasta que la guerra termine. Así que es la primera situación triste, que ellos no quisieron dejar a los 133 rehenes que supuestamente están allí. En segundo lugar, Benjamín Netanyahu mencionó que hay una fecha, no dio la fecha, pero hay una fecha en la que Israel va a entrar a Rafa y terminará la obra que han hecho para eliminar a Hamas. Y eso creo yo que son buenas nuevas, pero espero que no nos diga la fecha y que haga lo que tiene que hacer. Pero el Hezbollah, uno de sus líderes, recientemente murió en el norte, como mencionó Josh ayer. Hay una serie de ataques que han estado sucediendo y algunos de ellos han estado entrando del lado de Siria. Así que Israel lanzó algunos ataques contra los blancos de Siria que estaban lanzando cohetes a Israel. Y como resultado de eso, Turquía ha entrado a la ecuación y ellos dicen que van a dejar de darle ayuda o sanciones a Israel. Creo que hubieron 54 artículos que leí en el reporte que van a dejar de darle a Israel y van a tratar de esperar que otros hagan lo mismo y sancionen a Israel, tratando de traerle un alto a su beneficio económico. Algo también interesante es que Irán ha estado dando armas, llevándolas hasta Cisjordania. Quieren eh, traer más armas al asunto para que puedan seguir adelante con la guerra del lado de la Hamas. Los altos de Golán, Cisjordania, Gaza, dificultades en el monte. Así que Israel está peleando una guerra de múltiples frentes de terrorismo contra su nación. Está escalando y no está menguando. Así que necesitamos mantener, como dijimos el día de ayer, a Benjamín Netanyahu en oración y a Israel también, para que tenga fortaleza y sabiduría. Algunas de las armas que Israel ha estado, ah, algunas de las armas que Israel no ha usado, las ha estado utilizando Estados Unidos para enviarlas a Ucrania y continuar con la guerra. Cosas interesantes se están desarrollando en el Oriente Medio y todo eso, hermano Swagger, creo yo que es profecía bíblica cumplida. El Señor dijo que Él reuniría a Israel una segunda vez y las naciones que rodean a Israel están poniendo esa soga y apretándola desde afuera hacia adentro. Todo esto tiene que ver con una serie de eventos que se cumplen con estas naciones para venir a cortar a Israel y no permitir que sean nación otra vez. No quieren una solución de dos estados. Yo verdaderamente deseo que nuestros líderes lleguen a esa realización. No hay esperanza en una solución de dos estados. Los No. palestinos no quieren una solución de dos estados tampoco. Ellos quieren que su estado e Israel sea eliminado. Israel, si ellos permanecieran como una solución de dos estados, eh, hicieran que esta situación se convirtiera en un lugar pacífico, pero los de la Hamas no quieren a israelíes ahí. Irán dice que van a atacar a Israel por el bombardeo que sucedió días atrás. ¿Alguna otra noticia al respecto? No solamente el día de Al-Quds Day. El Quds Day es el día en el que celebran o reconocen el día en el que Israel destruyó a los palestinos en 1967, así que ellos lo celebran cada año para conmemorar ese evento con el intento de mantener a la gente enojada con Israel. Y sí, Khomeini y sus líderes eh, cantaron muerte a Israel y muerte a los judíos. ¿Se pueden imaginar si algún líder americano en nuestro país dijera muerte a Irán? Todo el mundo se volvería loco, todo el mundo criticaría a nuestra nación, pero no, todo el mundo ignora. Y continuemos con lo que dice Irán: muerte a América, muerte a Estados Unidos. Y lo que quieren decir con eso no solamente es muerte en el sentido de la nación que muera, sino toda la población que deje de existir. Bien. ¿Me permiten hacer una pregunta? ¿Por qué no requerimos
un conteo de todo el dinero que se ha enviado a Ucrania. Mi entendimiento es que no tenemos el conteo. Dave, Bueno, creo que por razones de comercio, esto se ha hecho más en particular con los palestinos, con Israel, y también vemos que sus líderes multimillonarios, 500 millas de sistema de túneles bajo tierra y nada se está haciendo. No se pide un conteo, una contabilidad de la situación y hay preocupaciones en cuanto a lo que está sucediendo por los pagos políticos que se pueden haber hecho hacia los políticos de este lado. Pero por eso hay preocupación en cuanto a todo esto y la continuación de la guerra de Ucrania. Y no que no apoyemos a Ucrania, pero hay mucho más en Zelensky de lo que pueda uno llegar a pensar. Hermano Suegra, estamos en una situación como en la situación de Gaza, en el área de Rafa. Existe un clamor del mundo que la gente está muriéndose de hambre. Yo conozco a gente que está allá y han dado testimonio que la gente no se está muriendo de hambre, están recibiendo comida, están bien y ellos apoyan a la más. La idea es hacer que Israel se rinda y ahora con las Naciones Unidas es el sexto punto que debía haber mencionado. Están hablando con las Naciones Unidas acerca de darle el Estado palestino a la gente. El mantra ha sido que Israel y los palestinos negocien su estado final, pero ahora las Naciones Unidas está entrando. Y lo que esto nos dice es, démosle recompensa a los terroristas de la Hamas, démosle tierra por paz, en vez de lo que Israel se les ha dicho, tierra por paz, tierra por guerra. Y ellos tendrán éxito en su guerra. Y lo que va a suceder es que Israel va a ser comprometido grandemente y habrá más gente que entrará a esa área, los palestinos entrando a esa área, y finalmente habrá más guerreros por una batalla futura. ¿pero qué le parece que Israel va a hacer con Gaza? Creo que van a entrar como Benjamín Netanyahu dijo y eliminarán lo que él cree que es el liderazgo de la Hamas completamente. De las 24 brigadas, creo que han destruido 19 de ellas, así que tienen un poco de trabajo aún, pero tristemente, si usted le corta la cabeza a uno, otro sale, porque sus líderes no están en Gaza, están en Así Qatar. Así que es. cuando los líderes de Qatar se coordinan, pueden traer más individuos al redil. Así que no solo se trata de una causa palestina. Quiero regresarlos o llevarlos de vuelta a la historia. Usted conoce esto, el Septiembre Negro que sucedió en Jordania. Jordania tuvo una situación en la que el rey Hussein fue asesinado. Mm. Y los palestinos que estaban viviendo allí estaban levantándose contra el gobierno de Jordania. Entonces, los jordanos mataron a 10 de miles porque estaban ellos alborotados y nadie los criticó. De hecho, en ese momento, Jordania tuvo el control completo previamente tenía el control de Cisjordania y de Egipto y de Gaza. Nadie dijo nada en el mundo acerca de esos ocupantes ilegales. Pero cuando Israel ganó la guerra del 67, afirmamos la tierra que fue tomada para defenderse, todo el mundo se volvió loco. Israel no empezó aquella guerra, ¿no? No han comenzado ninguna de las guerras. Así es. Sin embargo, están defendiéndose ellos nada más. Dice en el Salmo 120, cuando yo quiero paz, ellos quieren guerra. Y eso es lo que podemos ver que sucede en Israel el día de hoy. Esta es una confederación de naciones que aborrecen a Dios, por eso es que aborrecen a Israel. Y van a Así querer su es. destrucción. Así es. Bien, Dave, vamos a leer el versículo 22, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está registrándose al liderazgo espiritual de la familia. Como al Señor. Primeramente, el sometimiento debe de ser a Cristo como el Señor y Maestro, y no al marido. Si se considera la supremacía del marido, debería de ser expresado de otra forma, así dice el erudito griego. Si la esposa se somete al Señor como ha de ser, ella se someterá al marido con respecto al liderazgo espiritual. Como ha de ser, esto es decir, si él conoce al Señor. Si no conoce al Señor, tal sometimiento no puede ser posible. Algunos han enseñado, y yo estoy seguro que los hermanos pues conocen esto, pero algunos han enseñado que cuando dicen esposas someteos a vuestros esposos, lo que el esposo, si no es salvo, realmente
y demanda lo que él demande. Si él quiere ir a una cantina, ella tiene que ir con él o algo así. Eso es absurdo. ¿Ustedes lo ven de esa manera? En mi vida, mi madre era la cabeza espiritual de nuestra casa, porque mi padre era un buen hombre, pero realmente no le dio su corazón sino hasta el final de que él muriera, de una manera muy profunda antes de que él muriera. Así que al crecer mi madre era la que nos llevaba a la iglesia y se aseguraba de que estuviéramos allí cada vez que las puertas se abrieran y que se aseguraban de que en nuestra casa no estuviéramos viendo películas malas y no estuviéramos escuchando música mala. Ella puso el tono espiritualmente para nuestra casa y ella respetaba a mi padre y le mostraba respeto a mi padre, pero si jamás hubo una situación y él jamás trató de hacer que ella hiciera algo que fuese impío, pero si hubiera una situación, ella no hubiera estado obligada a hacer eso. Así que ella lo respetó como nuestro padre y su esposo, pero él no era el líder espiritual que debió haber sido. Simplemente no lo era. Y agradecido porque mi abuelo, bueno, mi abuelo, mi abuela, mi tía eran los mentores espirituales para mí, mi familia, y las damas eran las que realmente estaban en sintonía más con Dios que los hombres, por lo menos en mi familia. Cuando dice las esposas o las casadas, sujetaos a sus propios maridos, si el esposo es cristiano no va a pedir algo que no sea incorrecto, no sea bíblico. He visto buenas damas cuando pastoreé en mis iglesias del pasado, amaban a Dios y han sido fieles a la iglesia y han respetado a sus esposos cuando no vivían bien, y han tratado de hacer todo lo que han podido para respetar a su esposo con respecto a diferentes cosas, pero cuando se trataba de asegurarse de que los niños fueran a la iglesia con ella siempre, y no estaban tratando de anular a su esposo, pero ellas decían, eso es lo que vamos a hacer porque es lo que el Señor quiere que hagamos, y si no quieres venir, eso depende de ti, pero vamos a estar en la iglesia, vamos a servirle al Señor. Y he visto a muchas hermanas que han tenido que navegar eso. Hay muchos hombres que no son los líderes espirituales de su casa. Yo creo que le doy gracias a Dios por esas mujeres fieles de Dios en la casa de Dios, porque todos mis maestros dominicales, todos eran mujeres. Así que le doy gracias a Dios por su fidelidad. Si no, no hubiera estado yo aquí el día de hoy. Así es. ¿Algún otro comentario sobre este versículo 12? Queremos reiterar de que estamos entrando a 6 diferentes ejemplos de sometimiento, que al seguir adelante con el capítulo 5, 18 es el resultado de constantemente ser impactados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ayudando a cada individuo en cada uno de los 6 casos, proveyendo que su fe esté en Cristo y lo que Él ha hecho. Y sin eso como una base, creo que el sometimiento, de acuerdo a cómo el Señor lo quiere, no va a ser continuo ni de la misma manera como el Señor lo quiere. Lo estoy diciendo mal, pero el sometimiento a veces puede ser un sometimiento sin querer. El sometimiento es voluntario, de este del que estamos hablando es de corazón, y reconoce que eso es lo que el Señor quiere, como dicen sus notas. Volviendo a lo que dice el hermano Watts, ese ejemplo, probablemente eso no es el ejemplo general. Si hay una esposa que es salva y el esposo no, usualmente hay conflicto allí. Sí, Y tiene un gran impacto sobre los hijos. Una mamá dice, bueno, vamos a la iglesia. Y ellos dicen, bueno, papá no va a la iglesia, ¿por qué tenemos nosotros que ir a la iglesia? Papá escucha a ese tipo de música, ¿por qué no? Nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a ver en televisión? ¿O a dónde vamos a ir? Realmente puede ser un gran conflicto. Digo todo esto porque usted tiene que tener mucho cuidado con quién se casa. absolutamente, sí. Y realmente
la condición espiritual del esposo y la esposa es muy importante. Absolutamente, sí, definitivamente había algo que faltaba en mi vida al crecer y mi padre necesitaba ser ese líder espiritual que debió haber sido, pero no lo fue. Y usted tiene toda la razón, porque como niños estábamos nosotros diciendo, bueno, mi padre no va a la iglesia, ¿por qué tengo que ir yo a la iglesia? Definitivamente, pero también no queríamos desobedecer a mi madre porque le teníamos mucho miedo, así que hacíamos lo que ella quería. Así que siempre nos íbamos a mantener como debíamos, pero absolutamente tiene la razón. Pero hay demasiados, si nos fijamos en la iglesia de hoy, hay demasiados hombres que no están siendo los hombres de Dios que ellos quieren o que Dios quiere que ellos sean, no están siendo el padre que Dios quiere que ellos sean, y estas damas están tomando la carga de el liderazgo espiritual en la casa, y esa no es la manera como debe ser el esposo. Hablamos de hogares que no tienen padres, y cuando hablamos de eso, hablamos de la ausencia del padre, ¿no? Y el padre a veces está en el hogar, pero no está cumpliendo la participación que debe, y en un sentido, él no está presente, espiritualmente hablando. Así es. Bueno, muchas de las causas de los matrimonios matrimoniales es el esposo o la esposa que trata de hacer al compañero hacer lo que solamente Cristo puede hacer. Y no va a funcionar eso, pues. Y los llevan a la perdición realmente, a donde, a donde se convierte en una situación que es insostenible, simplemente no se puede hacer funcionar. Pero tratan de obligar a ese esposo o esa esposa a hacer lo que solamente Cristo puede hacer. Podemos ver aquí que Él se dio a sí mismo por ella, entendiendo lo que Cristo hizo por la iglesia. Y si nosotros vemos lo que Cristo hizo por nosotros, Él se dio a sí mismo. He utilizado este ejemplo muchas veces y cabe muy bien dentro de todo esto. El padre en la casa es representado por el término Abba en el hebreo, Abba, y tiene que ver con la raíz Ab. La palabra Aleph significa una cabeza de buey en el hebreo, en los escritos del hebreo, y Abed es una casa. Para el judío, el entendimiento de un padre es la fortaleza de la casa. Tenía que ver con protección y provisión. Eso es lo que un padre hace. Él protege el hogar y él suple la provisión. La provisión que significa todo con respecto a lo que tiene que ver en esa casa. Y como sacerdote de su casa, el esposo debe presentar lo que es correcto y espiritual. El deseo personal tiene que tomar una segunda posición, no el deporte que está sucediendo, no las distracciones de las cosas mundanas, pero las cosas de la familia son más importantes. La esposa, vamos a ver en unos momentos que de igual manera tiene que someterse al esposo, al marido, tal como nosotros debemos someternos a Cristo. ¿Por qué el nivel de divorcio entre los cristianos es casi tan alto como otros? Hermano Swagger, creo que ambas cosas, el marido y la mujer tienen que someterse a Dios y no van a tener un sometimiento correcto en ningún tipo de relación horizontal, a menos que haya un sometimiento correcto para Dios. Si usted está sometido correctamente ante Dios, tendrá la dirección del Espíritu Santo y entenderán el llamado del esposo y el esposo entenderá el llamado de la esposa. Habrá respeto mutuo y respetimiento o respeto y entendimiento, pero los deseos egoístas se meten en el camino. Enfrentémonos a esos. Muchas veces el día de hoy a las mujeres se les ha dicho que deben tomar el control. Literalmente, culturalmente ha dañado a las mujeres. La independencia se enseña. Ser independiente, tienen que ser líderes, y no hay nada de malo con eso en el gran contexto, pero en la casa, el esposo es el sacerdote del hogar y él debe santificar el hogar. Esto es lo próximo que vamos a hablar, que tiene que haber santificación. En otras palabras, vivir bien, entender bien el entendimiento de el hogar. No, Dios ha designado papeles para cada uno de los dos, pero los hemos mezclado en la sociedad y ahora tenemos una ensalada. Y permítanme añadir lo que Dave mencionó. Hace años hice un estudio porque estaba involucrado en el Ministerio de Prisión como Loren. Y casi todos los individuos con los que yo hablé, y estoy hablando de Angola, hablando de Dixon, hablando de prisiones aquí en Baton Rouge, casi todos los jóvenes que cometieron crímenes no tuvieron un padre en la casa. La madre no era suficiente para
criar a los hijos. Y no estoy denigrando a las mujeres. Yo me siento mal por las mujeres que tienen que criar a sus hijos solas. Es algo difícil, pero en los 60 las leyes puestas en vigor, el movimiento de los derechos civiles dividió el hogar y muchos individuos por situaciones financieras encontraron un desánimo o cargas financieras para casarse. Así que vimos cómo se dividió el hogar, Cuando había sido se fuerte, ¿no? individualizaron y fue algo muy fuerte, especialmente en la comunidad minoritaria. Pero ese es el reto de hoy, ese cambio que vimos en el fundamento de esta nación, y eso es lo que a las jóvenes se les está enseñando. A Dios se les había enseñado las dos cosas, a hombres y mujeres en la familia. Así que hay situaciones, yo le doy gracias a Dios por las mujeres que han hecho un trabajo maravilloso al criar a sus hijos. Pero hay algo drásticamente que falta con el ejemplo varonil en el hogar para que se convierta en un hombre. En las escuelas le están enseñando a los niños que sean niñas o no. Hemos visto una presión y un cambio cultural que debemos predicar la cruz. Como dijo Dave, tenemos que enterarnos del Señor, con quién debemos casarnos y hay que esperar. No solo esperemos porque viene a traernos, sino porque nos hace felices, porque esa felicidad no va a durar mucho cuando ustedes se den cuenta de quiénes son. En realidad tienen que saber y darse cuenta de quiénes son en Cristo. Muy bien. Hay una lección, no sé si es correcto, pero creo que hay una pregunta aquí. Hoy en día, la familia cristiana moderna o aún la familia moderna en los Estados Unidos, sus deseos los tiene sobre distintas cosas que no están en la palabra de Dios como su voluntad para nosotros. Y aprendimos la lección del pueblo de Israel cuando desearon carne, ¿no? Dios le daba maná cada día, pero no era suficiente para ellos. Ellos no quisieron eso. La Biblia dice que Dios contestó su petición. Él les dio lo que ellos querían, pero envió algo a sus almas, ¿no? Debilidad. Y cuando nosotros vayamos a hacer las cosas a la manera de Dios, y habría muchos hoy que realmente hablaría en contra de lo que Pablo dice aquí, y realmente eso es algo tan simple, ¿no? Si lo hacemos de cualquier otra manera, fuera de como Dios quiere que sea en la familia, usted puede tener lo que quiera, pero Él va a enviar lo mismo a su alma, y lo que quiere decir es que realmente no va a haber fuerzas para sobrevivir. Sí, Hay ciertas cosas que la mujer puede hacer mejor que los hombres. Pueden absolutamente. hacer cosas mejor que los hombres en lo que tiene que ver en la casa. Los niños, ellos conocen más de eso que el hombre. Más le vale que lo crea, sí. Y realmente, y así se aplica a muchas otras cosas también. Pero en lo que tiene que ver con posiciones que se deben de tomar espiritualmente, el hombre tiene más autoridad que la mujer. Si él lleva a cabo esa autoridad, y muchos lo hacen, ¿no? Yo simplemente no quiero que la gente me malentienda. No estoy promoviendo que la mujer sea el líder espiritual. Simplemente estoy diciendo que en mi experiencia, eso es lo que la realidad era porque el hombre no hacía lo que se suponía que debía hacer. Cada iglesia, cada hogar necesita ser dirigido por un hombre de Dios y el hombre se supone que debe ser quien Dios quiere que sea, pero desafortunadamente no lo son, no lo es. Y hay una epidemia en la iglesia el día de hoy de una falta de hombres estando en la iglesia y de hombres para hacer lo que Dios quiere que sean. Es una situación muy, muy triste. Y estas mujeres tienen que dar ese paso y hacer lo que no es la voluntad perfecta para el hogar, para la iglesia, por causa de la falta de hombres que no son quienes deben ser. Así es, así es. Bueno, vamos a la manera de Dios y entonces tenemos sus resultados. Pueden ver las estadísticas que si un padre va a la iglesia con regularidad, entonces la familia va a ir a la iglesia. Si la madre va a la iglesia, los niños cuando crecen tal vez vayan o no vayan a la iglesia y si el hombre Así se es. encarga de la situación va a tener un efecto exponencial en la familia espiritualmente. Dios hizo a los hombres y se supone que
debe ser el sacerdote del hogar, se supone que debe ser el que tiene Así ese, es. esa firmeza espiritual. Se puede ver ese efecto generacional de un hombre que está dirigiendo a la familia como Dios quiere. Se puede ver a los hijos y los nietos sirviéndole al Señor más que al Los niños revés. no son tontos. Los niños no son tontos y si ellos ven que un mamá y papá no están de acuerdo, ellos van a poner a un papá en contra del otro para hacer lo que ellos quieran. Y eso sucede muy frecuente, lamentablemente. Así son los niños. Así son los niños, Así sí. son. Y sé que en nuestra familia, la familia, bueno, la mamá de Mickey Gilly era una mujer de Dios, una de las mujeres de Dios más especiales que yo he conocido. Su padre no era salvo y toda su vida realmente eran las cantinas y bueno, todo lo que eso conllevaba. Y yo, pues, yo tuve un sueño. En ese sueño yo soñé que él había muerto y realmente le dije a Francis que teníamos que ir allí. Ellos vivían en Ferry porque realmente yo tenía que hablar con él sobre su alma. Y, y yo volaba en aquel momento, teníamos una pequeña avioneta y volamos allí y me aseguré que él iba a estar allí y allí él estaba, mi papá estaba allí también y, y realmente es difícil hablar con alguien sobre el Señor cuando es familiar, ¿no? La familia es difícil, pero yo sentí en mi espíritu que yo tenía que hacerlo. Y mientras estábamos sentados allí, sentí que el Señor me dijo, este es el momento. Yo le dije, tío Alter, soñé con usted anoche. O sí, me dijo. Y, ¿y qué soñaste? Yo le dije, bueno, no era algo bueno. Yo soñé que usted había muerto. Y nunca olvidaré, me dijo, bueno, eso sí, sí no es bueno. Ajá. Y yo le dije, bueno, yo creo que el Señor me ha enviado aquí, tío, para hablar a usted sobre su alma. Es tiempo de que usted le diga ya sí al Señor. Y la tía Rini, que era su esposa, ella había tenido su carga toda su vida, toda esa vida de matrimonio, ¿no? Había cargado la vida y es tiempo ya de que usted le diga sí al Señor. Y yo nunca olvidaré lo que él dijo. Él bajó la cabeza y me dijo, yo creo que sí. Y, y yo, pues, le pedí que inclinase el rostro y ore conmigo y él lo hizo. Y, y se notaba que algo había sucedido en su vida en ese momento, en gran manera. Y, y realmente él fue bautizado luego con el Espíritu Santo, unos meses después. Y cuando él falleció, yo prediqué en su funeral. Y allí era cuando Jerry Lee y Mickey, ambos estaban en la cima del mundo de entretenimiento, conocidos en todo el mundo. Y realmente había una cantidad de gente profesional de la música, de ese ambiente musical. Y yo no podía lograr que Mickey orase, pero sí Jerry, pero Mickey no. Pero cuando nosotros íbamos a la iglesia y tuvimos que ir a un lugar donde él había tenido varias cantinas, ¿no? Así les llaman en Texas. Y era como que yo pasaba una y otra y el diablo me decía, aquí lo traté de atrapar, pero no pude. Pasé por otra y otra y otra y otra. No pudiste atraparlo. Pasé el tercer lugar, tampoco aquí lo pudiste atrapar. Y hoy en día él está en el cielo por la gracia de Dios. Y
Principalmente, no por lo que yo hice, claro, principalmente por la tía Rini. Primera de Corintios 7 nos informa que Dios siempre pone a los la responsabilidad. Si la persona se encuentra en una situación en la que uno es salvo y el otro no, Dios siempre pone la responsabilidad de permanecer sobre aquel que es salvo. Mm, Y requiere, porque él tiene la fuerza o la fuente de poder para ayudar. La hermana Irene, y no voy a mencionar su nombre, o su apellido, todo el mundo la conoce. Probablemente es una de las mujeres más piadosas que yo he llegado a conocer. Uno no puede estar alrededor de ella sin sentir el fluir del espíritu, y hace años ella participó como estudiante oyente en algunas clases. Todos los estudiantes dan devociones, y un día ella se levantó y era su turno, y ella dio esta devoción. Ella habló acerca de la idea de que cuando ella era más joven, ella se casó y terminó, no dijo por qué o cómo, pero terminó casada con un hombre no salvo. Después de un par de años, ella, o él más bien, se eh, comenzó a comportar como lo que había sido siempre. Comenzó a salir en las noches a beber, y ella dijo que él entró una mañana, y se le quedó viendo y le dijo: hazme desayuno. Y lo que ella quería hacer era tomar el sartén y pegárselo en la oreja. Pero ella, ella se fue a la cocina, y el Espíritu Santo le habló y le dijo: yo morí por los borrachos también. mm, Morí por los borrachos también. Y desde ese momento en adelante ella se dio cuenta de que tenía que depender de la gracia de Dios para ayudarle a través del proceso de ser su esposa y someterse a su marido al grado que pudiera. Y una vez más yo digo que esta es una de las mujeres más piadosas que yo jamás he conocido. Y 40 años, 40 años pasaron, y un día ella entró a la habitación y él estaba ya de rodillas orando, y él recibió a Cristo. Él murió como 3 años después, y ella dijo que esos 3 años que tuvieron juntos como pareja salva fueron los mejores 3 años de su vida. claro, claro. Así que solo quiero animarle a la gente que si ellos se encuentran casados y la pareja no está donde debe estar espiritualmente, créanle a Dios. La responsabilidad, la Permanezca. responsabilidad cae sobre ese creyente. Y nosotros queremos animar a la gente el día de hoy que hay momentos como los que usted acaba de describir, lo que yo acabo de describir, donde Dios puede tomar la situación y voltear la situación. Por eso es que Mm. la Biblia nos dice que no seamos unidos en ídolos sexuales. Permítame hablar de mi mamá. Mi papá era un alcohólico. Él fumaba y murió de enfisema. Empezó desde adolescente. Y él era un hombre, bueno, muy infiel a ella. Pero ella escogió quedarse con él. 7 años. Él estuvo en oxígeno 24 horas al día. Mm, Tenía que tener lo que se llama un condensador que trae el oxígeno, y él tenía que tener, bueno, un mecanismo de oxígeno con él todo el tiempo. Ella se quedó con él, ella tomó la decisión, y él fue salvo antes de él morir. antes de morir, sí. Probablemente por ella. Probablemente por Sin ella. duda Ella era alguna. cristiana. Así es. Y entonces hay ocasiones cuando realmente cosas así. Él murió a los 86. No olvido cuánto tiempo estuvieron casados, pero el soportar toda esa basura, porque Dios le dijo que se quedara con él, que lo cuidase, y lo ganó para el Señor. Y ahora Amén. ella está alegre de haberlo hecho. Sí, amén. Muy bien, Dave, vamos al 23, por favor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Sugiere la obediencia que la esposa le entrega a su esposo debe de ser considerada como obediencia entregada a Cristo, lo cual ella puede hacer si su marido está obedeciendo al Señor. Y siendo él mismo el salvador del cuerpo. Esto es los creyentes que son parte de la iglesia. Mientras el marido no puede ser el salvador de la esposa,
en términos de redención, Él puede ser el protector y proveedor. Amén. Amén. ¿Algo que pueda alguno contribuir? Creo que sus notas lo cubren muy bien. Tenemos que irnos a la pausa. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Muy bien, estamos de vuelta. Leamos este versículo 23 una vez más, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sugiere que la obediencia que la esposa le presenta a su marido debe considerarse como obediencia a Cristo, lo cual ella puede hacer si su marido está obedeciendo al Señor. Y es el Salvador, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esto se refiere al Señor siendo el Salvador de los creyentes, quienes hacen la iglesia, ¿no? O el esposo no puede ser el Salvador de su esposa en términos redentivos. En otras palabras, él no puede ser su Salvador. Él puede ser su protector y proveedor. Adelante, versículo 24. Vamos a ver en los próximos versículos qué significa ser la cabeza. Muchos ministros enseñan que lo que el esposo le dice a la esposa que debe hacer, lo debe hacer. No. Lo cual es completamente equivocado. Ella tiene un sometimiento más alto ante Dios. Todos lo hacen. Si el esposo le dice que vaya a robar un banco, debería decirle que no, obviamente. O cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Así que muchas veces los predicadores indican que el esposo debe ser un dictador, y eso es completamente falso. Él debería, y vamos a ver en los próximos versículos un poco mejor, cómo es que el esposo debe tratar a su mujer, pero como Cristo amó a la iglesia, es como el esposo debe amar a su esposa. Bueno, si es el caso con nosotros, Francis y yo, el Señor entonces me ama mucho. Porque yo creo que ella realmente es una dama pues muy especial. Necesitamos esa ayuda idónea, ¿verdad? Bueno, yo le dije que un día yo quería una motocicleta. Y cuando ella terminó conmigo, ya yo no quería motocicletas. Jamás. y yo iba a visitar a Lauren. Debió haberlo hecho. El Señor me dijo, él es una mala influencia. 65, 70 años no debería hacer lo que usted quiera, pero bueno. Pero quiero decirles que ese joven al final de la mesa, ese te pertenece a ti. Tú no permitas que él esté en las motocicletas. No quepo dentro de ellas. Son muy pequeñas para mí. Sí, así es. La obra de Dios lo necesita a él. Sí. Y te necesita a ti, pero tú no tienes suficiente sentido para saberlo. Bueno, es que yo no creo que estoy más en peligro que un auto para usted. Bueno, Es eso lo no mismo. dice mucho. Sí, pensándolo bien, tal vez lo voy a tomar. Tal vez no seas tan salvo. Sí, sí. Bueno. Pero todos vamos a usar motocicletas en el futuro. ¿O sí? Es lo que Loren enseña, que vamos a regresar con Harleys en el Señor con Harleys. Bueno, no se entendía. Juan entendió lo que eran las Harleys. Él pensó que eran caballos, pero realmente van a ser motocicletas. Va a ser una mejor entrada que caballos. De hecho, he escuchado su historia sobre montar a caballo y es peligroso. Sí. Ese caballo en el que estaba montado usted se volvió loco
Y usted decía, David, por favor, desconecte lo que me va a matar esto. Yo no soy un aficionado de los caballos. Eso, bueno, yo lo dejo en las manos del doctor Watts. Él es Sí. de Texas, así que él es un hombre de a caballo. Como Joseph, yo soy demasiado grande para los caballos. Bueno, él estaría bien, pero los pies se los arrastraría. Sí. Es un caballo muy grande también, sí. Bastante. Damas y caballeros, esto no ha salido muy Estamos bien. deteriorándonos de la conversación. Adelante, Dave, versículo 24. 24. Bueno, sobre el 23 quería reiterar y mencionar una referencia cruzada que Pablo utiliza en 1 Corintios 11:3. Dice que quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y Dios la cabeza de Cristo. Así que una vez más podemos ver que Pablo presenta esta autoridad, mientras que la cabeza del hombre sea Cristo. Entonces él tiene esta autoridad, pero cuando él está fuera de Cristo, su esposa no está obligada a honrarlo de esa manera. Pero tenemos que mantener esta autoridad en el orden correcto. Dice aquí que la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Dios es Cristo. La cabeza de Cristo es Dios. Así que vemos el orden para el hogar y es algo que fue puesto por Dios. El hombre debe ser sometido a Cristo. Y ese ha sido el problema, que hay hombres que no están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Bueno, era lo que Dave mencionó sobre su propio hogar, que no eran esposos que no eran salvos principalmente. Y esto llega al punto hoy en día, así como muchas esposas que no son salvas, así como no hay esposos que son muy salvos. En las dos iglesias, solamente puedo hablar desde mi perspectiva como pastor de las dos iglesias que yo pastoreé. La mayoría era contrario a esto. Las mujeres querían serle fiel a Dios y los hombres estaban utilizando la excusa de trabajar todo el tiempo. Y entiendo, porque la economía ha estado tan difícil que muchos hombres están trabajando turnos muy largos y trabajan todo el día, se duermen y yo entiendo eso a veces, pero tiene que haber un punto en el que hacen las cosas de Dios la prioridad. Mm. Tiene que ser así. Yo conocí a un hombre que trabajaba en una planta petroquímica cerca de donde yo estaba pastoreando y él estaba haciendo lo que es llamado el shutdown, y en esta compañía petroquímica todos los días trabajaban 12 horas durante 3 meses porque están cerrando cierta área y abren otra área y la producción de petróleo tiene que continuar, así que están trabajando todo el día, 2 turnos de 12 horas. Así que en el shutdown, una persona que trabaja en estas plantas va a hacer mucho dinero por el tiempo completo y medio tiempo después, pero durante 3 meses había hombres en mi iglesia que se sintieron muy humillados porque durante ese tiempo trabajaba de 7 a 7 todos los días, 12 horas, 7 días a la semana, 12 horas al día. Y en cada servicio él estaba allí los domingos, sabiendo que había llegado a casa, dormido un par de horas y él hizo una prioridad venir a la iglesia. Y creo que Dios bendijo a su familia por causa de eso. Pero yo fui muy humillado por eso, especialmente porque semana tras semana es algo muy difícil, pero Dios honró su sacrificio, honró lo que él hizo, y yo admiro eso. Hay muchos hombres que están haciendo un esfuerzo, a pesar de todos los problemas. Hay muchos hombres allá afuera que están haciendo las cosas de Dios una prioridad. Yo admiro eso. Sí. No lo tomo a la ligera. Bueno, antes de ir a la cruz, los discípulos en su ejercicio de autoridad, y él le refirió a eso como ser un esfuerzo carnal en ocasiones.
Yo creo que podemos tomar esto como un ejemplo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos sobre su autoridad como apóstol y podemos aplicarlo a todo lugar de autoridad, sea en el hogar o en la iglesia. Y él dijo lo siguiente, dijo, mi autoridad está para la edificación del cuerpo. Y yo creo que nosotros tenemos que ver eso porque hablando de las denominaciones ayer, cuando yo no temo o no estoy en contra de líderes físicos, gobernadores o sistemas de autoridad, pero donde va mal es que cuando ese individuo usa ese señorío para mejorarse a sí mismo y no edificar espiritualmente las personas que Dios ha puesto bajo él. Pablo está diciendo una vez más la mayor posición en la iglesia como apóstol y diciendo la razón por la cual Dios me ha puesto aquí es para ver la edificación de aquellos que le ha puesto bajo de mí. Y yo creo que eso es lo que ha ido mal, hablando de las denominaciones ayer, en las denominaciones y también lo que ha estado mal en el hogar. Y el señorío es responsable, como dijimos en el próximo versículo. Sí, es la cabeza de la esposa, pero ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La razón por la cual Dios le ha puesto allí como líder denominacional, como pastor, como cabeza en el hogar, es para edificar a aquellos. Esa es su meta principal. Y Pablo es el ejemplo. Mi autoridad no va más allá de su edificación, ¿no? Así que tenemos que ver el porqué. Y creo que es todo el esfuerzo aquí, ¿no? Mostrar consistentemente como al Señor, ¿no? Y someter aquí es hupatazo en el griego. Y yo creo que es un término, pues, militar, como uno se somete a, a su jefe, ¿no? O Sí, así comandante. es. Podríamos decir que la mayoría de los problemas en el hogar se centran en el dinero. Si hay problemas o argumentos, ¿no? Por las investigaciones que yo he hecho, la mayoría de divorcios en Estados Unidos es por causa de situaciones financieras, es lo que yo he leído, Yo según eso las no lo dudo. estadísticas. Y realmente el esposo debe de entender que en la mayoría de los casos, no todos los casos, no, pero en la mayoría de los casos, la esposa está más adaptada a atender a las finanzas que el esposo. Realmente ella busca ahorrar dinero y él ni siquiera sabría hacerlo, podríamos decir. Así que si él le da el control, no todo el tiempo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, yo creo que la situación se resolvería a sí misma. Mi esposa me da solamente una mesada cada semana. $1.50. Y si yo me gasto más, es mi culpa. Así que me quedo sin dinero. Esos recibos para las golosinas y los chocolates, ¿verdad? Bueno, si necesitas un préstamo, ve a hablar con él. Muy bien, gracias. Muy bien. Versículo 25, por favor. Dave. Maridos, amad vuestras mujeres, Es el tipo de amor de Dios. así como también Cristo amó a la iglesia. Presenta el calificador. Si el marido se comporta como corresponde hacia su esposa, ella no tendrá problemas sometiéndose a él ya como debe hacerlo. Y se entregó a sí mismo por ella. Manifiesta el gran sacrificio que caracteriza el tipo de amor de Dios. La respuesta a los problemas matrimoniales no son los seminarios matrimoniales, sino más bien que el marido y la esposa pongan su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. En otras palabras, la cruz solamente se refiere a lo que Jesús hizo allí, es la respuesta. Y alguien dice, hermano Schwager, usted hace la cruz la respuesta para todo. Ahora está escuchando lo que estamos diciendo. Es la respuesta para todo. Hermano Swagger, no podemos dejar de enfatizar eso demasiado. Si cualquiera de estas áreas va a funcionar, sometimiento, el que el esposo ame a su esposa como Cristo a la iglesia, y aún continuando en el capítulo 6, tratando con empleados, empleadores, si cualquiera de estas áreas va a funcionar, tiene que ser lo que usted acaba de decir. Cada individuo debe someterse a la cruz, lo cual les permite a ellos estar en una posición de vivir llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, y es la única manera de poder ser lo que debemos ser,
como maridos y mujeres, no va a funcionar de ninguna otra manera. Así que no se puede enfatizar de más eso. De otra forma, esto solo va a ser mandamiento vacío que va a tratar de cumplirse en la carne, conforme a la carne, y no va a funcionar, no se va a poder hacer. Qué bueno que usted ha dicho eso, Dave, porque es exactamente correcto. No solamente para una relación de esposo y esposa, Para todo. en todo, Sí. en todo. Y si nosotros entendemos la cruz y le pedimos al Señor que nos muestre, eso resolverá todo problema en la vida de la persona. Y uno de los resultados de eso es amor de Dios, el fruto del Espíritu. Sí, No se puede tener el fruto del Espíritu de amor sin ser un hijo de Dios y rendirse a Dios. Así que los cristianos tienen la oportunidad de tener una relación que nadie más puede tener, que nadie en el mundo, no salvo, puede manifestar el amor de Dios. esto me acuerda como dijo el hermano Borg, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y realmente es el mismo concepto para cómo manejamos la familia y cómo manejamos a Satanás. Nosotros no peleamos contra el diablo, no probamos la carne. Realmente su primer trabajo es someterse a Dios. Y eso quiere decir someterse al nuevo pacto, someterse a obedecer la fe, continuar creyendo, ¿no? Sí, así es. El significado de la cruz es el nuevo pacto. Amén. Así Eso es. tenemos que entenderlo. Sí, Si nos sometemos correctamente, se alinea todo en nuestras familias. sí, amén. Bien. Y si el esposo busca hacer lo que acabas de decir para entender la cruz de la mejor manera que podamos, todos hemos fallado en eso, ¿no? Pero Sí. eso va a resolver un problema en nuestro corazón. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que como cabeza del hogar tenemos que crucificarnos primero. Tenemos que dirigir por el ejemplo de qué es lo que significa morir al yo diariamente, cómo rendirnos al Señor. Si dirigimos a nuestra familia en ese ejemplo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y una vez más, eso no se puede hacer fuera de la ayuda y la gracia de Dios, fuera de la ayuda y la gracia que viene por la fe en Cristo y la cruz. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y no se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.